este acto, saludamos desde el Colegio de Abogados de Tucumán a las autoridades que se dieron cita hoy aquí, miembros del Poder Judicial, miembros del Honorable Consejo Directivo del Colegio de Abogados de Tucumán, dirigirá unas palabras con motivo del Día Internacional de la Mujer. Buenas a todos, muchas gracias por su presencia. Bueno, antes de presentar a nuestra distinguida disertante, la doctora Nelly Mijewski, el Colegio de Abogados de nuestra ciudad desea rendir este justo y merecido homenaje a todas las mujeres, especialmente a la mujer abogada, que día a día recorre los pasillos de tribunales, con rigor y disciplina, empeño y dedicación, construyendo ese nuevo paradigma impregnado de valores que promueven la igualdad, los derechos humanos, la libertad en la búsqueda de ese ideal de justicia tan ansiados por todas nosotras. Hoy nuestro colegio tiene 4.699 abogados matriculados activos, 2.435 son mujeres. Esto quiere decir lo que representa el 51,85% del padrón. En este historial recordemos a mujeres que nos han dado la vida, que han inspirado la letra de poemas, canciones, pinturas y demás expresiones del arte. A la par fueron creando un espacio en la historia para reclamar sus derechos en este mundo donde la violencia y la discriminación no tienen cabida. ¿Qué acontecimientos marcaron el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer? Fueron dos hechos dolorosos ocurridos en la ciudad de Nueva York. El primero sucedió en 1857, cuando miles de mujeres trabajadoras marcharon en barrios adinerados de Nueva York, protestando por las míseras condiciones que eran sometidas un grupo de mujeres laboriosas que debían llevar a diario el alimento de sus hijos. El segundo hecho ocurrió en 1908, en la misma ciudad, cuando 40.000 costureras industriales declararon una huelga en busca de mejores condiciones de trabajo, una jornada reducida, mejor sueldo y el repudio al trabajo infantil. En esa dura lucha perdieron la vida 129 trabajadoras, encerradas por sus dueños en la fábrica, forzándolas a permanecer en su puesto de trabajo para no acompañar a sus compañeras que estaban llevando adelante la huelga. Otros dicen que este día data recién a fines del siglo XX, cuando un grupo de mujeres socialistas promueven la lucha para lograr el voto de la mujer. A partir de ese siglo se inicia la emancipación del sexo femenino. En 1975, la Asamblea General de las Naciones Unidas reconoce el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer. Pero más allá de esa fecha, 1975, ya en 1911, millones de mujeres en todos los continentes festejaban este día. El estallido de la Primera Guerra Mundial no opacó a estas luchadoras, que como Amelia Blomer, con su bicicleta, fue la primera mujer en animarse a usarla en 1898. Y el símbolo que marcó la emancipación, también la diseñadora Coco Chanel, en 1971, que con su frase expresara: el perfume anuncia la llegada de una mujer y alegra su marcha. La historia marcó así la llegada de la modernidad. Cuando termina esta cruenta guerra mundial, nace la Organización de las Naciones Unidas en los albores de 1945. Con su halo de esperanza y pacificación, convocó a todos los estados a erradicar ciertos flagelos como la violencia, la discriminación contra la mujer, la igualdad de género, como también reconocerlas, esta gran masa de mujeres olvidadas, derechos políticos, los que han conquistado en este siglo. Este logro debe estar en cada una de nosotras, como garantes y defensoras de esos derechos que tanto ha costado, para que los mismos no sean violados ni conculcados. Convenciones como las de México de 1975, Copenhague de 1980, Nairobi de 1985, Belén do Pará de 1994, Beijing de 1995, obligaron a los gobiernos a adecuar sus disposiciones a la luz de las normativas vigentes, tanto nacionales como internacionales. Se crea en nuestro país en 1990 el Consejo Nacional de Mujeres, órgano rector de políticas de género, asignándole al Estado una partida presupuestaria
para defender la persona humana sin distinción, como solíamos denominar en el viejo código de Vélez, masculino, femenino, varón, mujer. Pero la revolución doctrinaria más grande de nuestra Constitución fue en 1994, cuando se constitucionalizan tratados internacionales muy importantes tanto para la mujer como para el niño. La Fundación para el Estudio y la Investigación de la Mujer, órgano subsidiario de las Naciones Unidas, recomendó en el año 2012 a nuestro Estado adoptar una política pública que contemple temas sobre la violencia contra la mujer y niños, el VIH, SIDA, la drogadicción, entre otros, proponiendo tratamientos integrales para prevenir temas que pasaron a ser parte de una política de Estado. Gracias a esta recomendación, nuestro país garantiza el tratamiento contra esos males que aquejan en este siglo. Como parte del 20º aniversario de la Plataforma y Plan de Acción de Beijing, ONU Mujeres, este viernes pasado, publicó un análisis global sobre los progresos que tuvieron los diferentes estados desde la firma del convenio de 1995. Este estudio se basa en informes presentados por 160 naciones y subraya que en todos los países se han ido eliminando progresivamente la discriminación en materia de legislación. Además, un incremento en las matrículas de educación primaria y secundaria para las niñas. También destaca el progreso que tuvo América Latina en la participación de las mujeres en el ámbito laboral. Sin embargo, lamento contarles que el progreso ha sido muy lento, tan lento que este informe concluye y alerta que a ese paso se necesitarían 81 años para lograr la paridad de género en la participación económica, más de 75 años para alcanzar la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor y cerca de 50 años para la paridad de género en la representación en los parlamentos. Finalmente, la ONU llama a una acción urgente en 5 áreas prioritarias, que incluye, entre otros, una transformación de las normas sociales discriminatorias y estereotipos de género, una reorientación de la política macroeconómica y asegurar la participación plena e igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles. La unificación de los códigos civil y comercial, que entrará a rigor en agosto de este año, trae cambios fundamentales, porque se equiparan derechos fundamentales entre varones y mujeres e innova en temas como el matrimonio, el divorcio, la adopción y la procreación. Estas son las palabras de la doctora Michelkin, quien participó en este proyecto junto con un centenar de juristas muy destacadas. Entre ellas tenemos Elena Hayton de Nolasco y la doctora Aira Kemelmacher. Y gracias a estas mujeres tan destacadas como tantas otras que nos representan dignamente en esta laboriosa tarea. Mujer, eres amiga, madre, compañera, trabajadora, profesional, ama de casa, deportista. Hoy más que nunca eres protagonista de esta historia, señora del presente, con un futuro prometedor de los pueblos de esta tierra. Si antes eras un pensamiento, hoy representas el progreso, la modernidad. Mi reconocimiento a todas las mujeres, anónimas o no, que nos honraron y nos enorgullecen por ser mujer. Y así llegamos a la doctora Nelly Michelkin. Si bien no necesita presentación, no quiero dejar de recordarles que es la autora de diversas temáticas que incluyen los derechos de la infancia, la capacidad progresiva de niños y niñas y adolescentes, el VIH-Sida, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, la interrupción voluntaria del embarazo, las obligaciones alimentarias, la procreación asistida, cuestiones de bioética, la relación médico-paciente cuando involucra a menores de edad, la adopción internacional, los distintos aspectos del derecho a la identidad, el consumo de sustancias ilegales. Nelly no solo ejerce la abogacía desde el año 1961, sino que además es defensora de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y la niñez, profesora de la democracia, dictó numerosos cursos y seminarios sobre las vinculaciones entre el derecho de familia y cuestiones procesales, derechos de la infancia, adopción y violencia. Fue la primera y única mujer que presidió la Asociación de Abogados de Buenos Aires y Tribunal de Disciplina del Colegio Público de Abogados de Capital Federal. Fue vicepresidenta de la Federación Internacional de Mujeres
de carrera jurista y vicepresidenta y secretaria general fundadora de la Asociación de Mujeres de Carreras Jurídicas, productora de cine, investigadora permanente del Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Ambrosio Gioja. Hoy es profesora consulta de la UBA, directora de la Maestría Interdisciplinaria de Especialización de Posgrado en Problemáticas Infanto-Juveniles y de la Comisión de Derecho Civil de la ABA. Coprovinciana, integrante de la Secretaría Internacional de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, ONG consultivo ante el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas y la UNESCO. Ciudadana ilustre de la Ciudad de Buenos Aires, especialista en cuestiones de género, miembro de la comisión redactora del proyecto de reforma y unificación del Código Civil y de Comercio. Y hoy está aquí en su querida Tucumán para hablarnos la importancia de la reforma civil en el ámbito del concubinato. Démosles una cálida bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, doctora. De salar nada más que porque tengo tantos años que, bueno, se van sumando. Es para mí una gran emoción, como siempre, volver a mi provincia. Y sobre todo hoy se dan varias circunstancias. Una en la casa, que es la casa de los abogados y abogadas, y uno siente ya las casas como a la facultad, ¿no? Uno dice, bueno, cada vez uno se siente más como en la casa de uno. Yo también estaba pensando en que, ¿qué es el día 8 de marzo? ¿Es un día de festejo? Recibí un mail que decía, en realidad es un día para lamentar, es un día de dolor. La doctora citó muy bien los hechos que, digamos, dieron origen a elegir este día como Día de la Mujer, pero yo creo que en realidad el dolor muchas veces, cuando sirve y riega en una forma muy dramática, pero ayuda a que las mujeres a través de estas décadas asuman un protagonismo en una acción que no es un beneficio individual, no es un acto de egoísmo, sino es un luchar por el derecho de todas y todos, porque cuando se lucha, y creo que eso es importante tenerlo presente, cuando se lucha por lo que llamamos, entre comillas, derechos de las mujeres, estamos luchando por los derechos de los hijos e hijas de esas mujeres, estamos luchando por los derechos de los compañeros, maridos de esas mujeres, porque un ser humano, si vive mejor, si se considera, tiene su autoestima elevada, si no es víctima de violencia, va a lograr una mejor relación, va a poder ser mejor madre, va a poder ser mejor compañera. Entonces, yo creo que en última instancia, hoy podemos decir las mujeres, a pesar de todo lo que nos falta, podemos sí celebrar todo lo que hemos obtenido. Hoy me vinieron a buscar dos jóvenes colegas al aeropuerto y se quejaban un poco, bueno, las cosas que faltan. Yo les decía, ¿saben lo que pasa? Es que a veces uno no se da cuenta desde qué atraso tenemos, qué atraso. O sea, nosotros, las mujeres de estas últimas generaciones, estamos luchando y hemos tenido cosas en décadas. Ustedes saben que la historia no se construye en un día, pero se construye cada día con cada grano de arena. Por eso, a veces, claro, muchas jóvenes me dicen, bueno, doctora, pero hay que esperar tantas décadas. Bueno, pero cada paso que vamos adelante en el reconocimiento de nuestros derechos, que también vale la pena reflexionar si un derecho se reconoce, porque hoy seguimos escuchando a las mujeres que nos dicen, mi marido me da alimentos, mi marido dice que me va a dar el departamento, cuando nadie da nada. Nos reconocen derechos. Las mujeres en la historia jurídica hemos estado también como los niños. Cuando se pasa de un sistema de tutela a un derecho de
reconocer a los niños como sujetos de derecho, valga la redundancia, lo que estamos haciendo es nada más ni nada menos que reconocer derechos. No es que somos generosos, sino que somos dignos y correctos y reconocemos la dignidad del otro o de la otra. Yo tenía acá, pero no vamos a terminar nunca, por ejemplo, las primeras abogadas que lucharon, las primeras abogadas a las que se les negaba el título, desde 1887. La primera abogada fue María Angélica Barreda, en La Plata. Tuvo que luchar porque no le daban el consejo, no le daban el título después que había estudiado. Hoy encontré una referencia de la doctora Carmen Macher que nos habla de Mira Bradwell, que es una abogada en el estado de Illinois, que la Corte Federal, con un único voto en disidencia, le rechazó la colegiación. Recurrió a la Corte y la Corte le dijo que el trabajo es un derecho del hombre, no de la mujer. O sea que los derechos políticos tardaron mucho, pero también los derechos civiles, o sea, el derecho al trabajo de la mujer. Hablando, este fallo de la Corte, que no tenemos tiempo, es muy notable, muy terrible, porque le está diciendo a una ciudadana que no podía ejercer la profesión a la cual había dedicado varios años, porque los hombres son los que tienen el derecho al trabajo, no la obligación, el derecho al trabajo. Entonces, estas colegas, que tuvieron mucha peor condición de las que tenemos nosotros, realmente merecen nuestro homenaje. Como merecen nuestro homenaje todas las jóvenes colegas y no tan jóvenes que siguen batallando en tribunales, que siguen compartiendo las tareas del hogar, que siguen estudiando y que, como la Comisión de la Mujer de este colegio, trabaja, se integra, realiza actos, y a las mujeres todavía hoy nos cuesta y nos exigen más. Ahora, yendo al tema que hoy nos convoca, creo que la primera pregunta que debemos hacernos, y me ha venido muy bien la intervención de la doctora, es si la reforma del Código Civil era necesaria o no. Ustedes saben que nosotros en materia de derechos, sobre todo en materia de derechos humanos, de derecho de la mujer, tenemos una alta calificación legislativa, podríamos decir. Nosotros tenemos un marco constitucional desde el año 1994, que con la incorporación de los tratados, que muy bien refirió acá la doctora, nos dio un marco jurídico que permitió repotenciar derechos que ya teníamos los niños, tenían las mujeres, ya existía la Convención contra todo tipo de discriminación, la CEDAW, la Argentina había ratificado la Convención de los Derechos del Niño, y menciono estos dos porque creo que cuando trabajamos en esta temática son los importantes a tener en cuenta, más allá de todos los 11 tratados que todos ustedes conocen bien. La Constitución en 1994 resultó como un motor que reforzó, que impregnó más nuestra sociedad y en especial nuestro mundo jurídico. Porque si hacemos un estudio jurisprudencial, vamos a ver que a pesar que estas convenciones estaban ratificadas, en realidad los jueces y los abogados, los jueces no la aplicaban, pero los abogados tampoco las invocaban. Entonces, este marco jurídico tan importante no tenía la misma vitalidad. Hago mención también en homenaje a una colega muy querida de Buenos Aires que hacía sociología jurídica, la doctora Gladys Mackinson, que falleció prematuramente, que investigó los fallos qué jueces invocaban y sí conocían la Convención contra todo tipo de discriminación y la Convención de los Derechos del Niño, y era bastante doloroso comprobar que normas que eran internamente obligatorias en nuestro país no eran conocidas por los jueces que aplicaban, que debían conocer ese derecho. Entonces, lo cierto es que
a través y a partir de 1994, como digo, se revitaliza esta impregnación, se democratiza, diría yo, el derecho y en especial el derecho de familia. En cuanto a discernimiento, 14 años, mayoría de edad 21 hasta hace pocos años, y como esto en muchos otros campos del derecho aparecía como una dicotomía. Teníamos un marco constitucional de avanzada en el mundo, teníamos la virtud de tenerlos incorporados al bloque de constitucionalidad, pero aparecían como algunas rémoras o intervenciones en las cuales el subjetivismo de cada uno de los operadores del derecho podía decir algo. Esto era por un lado. Por otro lado, también teníamos un problema en cuanto, como lo tuvimos hace años, cuando se dictó la ley de divorcio vincular, como una tensión muy grande entre lo que dice el derecho y lo que es la realidad social. Díez Picasso dice que la sociología y el derecho nunca se han llevado muy bien, ¿no? Porque la sociología que nos muestra la vida, nos muestra lo que existe. Eso parecía muy claro en el caso de divorcio vincular. A veces la ley recoge la vida y a veces no, pero termina la ley por en un momento ser un factor de perturbación en la vida de los seres humanos, y la ley y el derecho, como cualquier ciencia, según mi modesta opinión, son instrumentos que tenemos los seres humanos para que la ciudadanía, para que todos vivamos mejor. No es para que vivan como yo quiero o como yo pienso, sino para que haya una especie de convención de cuál es el mínimo de satisfacción que los seres humanos necesitamos encontrarlos en la ley. Las personas no dejan de vivir porque la ley diga en un sentido, lógicamente, siempre bajo el paraguas del principio jurídico más importante, que es el no dañar a otro. Pero la gente no dejaba de separarse, de formar un grupo social separado, digamos, distinto, y un grupo familiar que vivía exactamente igual que aquel que nunca se había divorciado. O sea, una persona se separaba, tenía otra pareja, tenía hijos, su vida social era exactamente igual. Y esto no les hablo de la prehistoria, estoy hablando de hace unas décadas, ¿no? Entonces, eso es lo que dice, ¿qué pasa? Que a veces la sociología y el derecho, como dice Díez Picasso, tenemos que pensarlas como dos circunferencias que se encuentran y forman secantes. ¿Se acuerdan cuando estudiaban geometría? Entonces, hay parte de los seres humanos que quedan fuera del derecho, en lo que él llama el no derecho. Aparte de esta dicotomía o contradicción entre los tratados y el Código Civil vigente hasta el día de hoy, también se daba esta tensión, aún después del divorcio vincular, con la aparición y avances de la biología, por ejemplo, o con la aparición y lo que llamamos la democratización o publicización del derecho de familia, desde el punto de vista que esta impregnación de los derechos humanos hizo emerger distintas formas de familia y de relaciones familiares. Estas nuevas formas familiares existían, los matrimonios igualitarios existían desde el punto de vista sociológico, más allá que la pareja, que la ley los reconociera o no. Las técnicas de reproducción asistida se aplican en la República Argentina, hará no sé si 20 años, y hay miles y miles de niños nacidos. O sea, esto que no está legislado hasta el día de hoy, recién vamos a tener, y que aparece ahora legislado, la filiación, ¿no? El Código Civil no legisló sobre filiación asistida, legisla sobre la filiación que deviene de la utilización. No dejó de hacerse, o sea, la vida avanza, por suerte, ¿no? Porque si no estaríamos como en una cárcel. Y esta vida va cambiando también, o sea, hay como un fluir, una acción dialéctica. Entonces, este código, y yo les
quiero decir que estoy hablando nada más que del código, de algunos artículos de su primer libro y de toda la parte de derecho de familia. A mi modo de ver, era muy necesario porque debía darse satisfacción y homogeneidad jurídica. El derecho es un sistema. Teníamos una ley de matrimonio igualitario, pero no estaba totalmente claro, según mi opinión, otros consideran que sí, que pasaba con los hijos de este matrimonio igualitario, por más que hay un artículo 42 que decía que se aplican todos los mismos derechos, obligaciones, efectos, etcétera, a estos matrimonios que a los matrimonios, digamos, heterosexuales. Pero había una filiación débil, y no débil nada más, porque débil también con las que devienen de las técnicas de reproducción asistida, cuando había donación de gametos. Entonces, hay cuestiones muy importantes que había que resolverlas. Y si bien, como toda obra humana, es perfectible, creo que este código vino a dar respuesta. Y vino a dar respuesta también, y hablando porque estamos en el Día de la Mujer, a una real igualdad dentro de las relaciones de familia. O sea, cuando veamos cada institución en particular, vamos a ver que realmente yo deseo que este código en la parte de derecho de familia sea realmente un promotor de nuevas conductas más armoniosas, de nuevas conductas de respeto en la familia, de nuevas conductas que realmente se traduzca en esto que siempre todos las que estamos en esta temática buscamos, o sea, una igualdad real, no una igualdad como una dádiva, una igualdad real, un reconocimiento real de los niños como sujeto de derecho, unas relaciones filiales y de una dignidad y altura muy grande, y realmente que vaya cambiando y se logre lo que hemos buscado desde hace décadas. Ya habíamos propuesto cuando se dictó la ley 23.515 que se pusiera la equiparación de roles y no lo aceptaron. Entonces, esto yo creo que se tardará décadas, pero va a contribuir a un cambio de las relaciones entre los integrantes de esta familia. Porque acá se tiende a algo que a lo mejor lo decíamos hace unos años y nos miraban con desconfianza, porque decíamos, lo que tenemos que buscar no es hablar tanto de la institución familiar, sino ver cómo logramos el respeto, la dignidad, la autonomía entre los miembros de la familia, porque no existe la familia sin los individuos, y lo que hay que buscar es esto. Y yo creo que en la medida que puede ser una ley, esta ley, este nuevo proyecto de Código Civil en lo que hace a estas temáticas, tiene muchísimos elementos positivos. Hoy yo les decía que la doctora nos habló de los tratados, y les quiero decir que el código, en su título preliminar, en el capítulo primero, nos dice: fuentes y aplicación. Los casos que este código rige deben ser resueltos según las leyes que resulten aplicables, conforme con la Constitución Nacional y los tratados de derechos humanos en los que la República sea parte. A tal efecto se tendrá en cuenta la finalidad de la norma, los usos, prácticas y costumbres son vinculantes cuando las leyes... Pero lo que quería decir es que esto, que podría ser redundante, algunos dicen, pero ¿para qué pone? Ya se sabe. Pero yo creo que cuando se trata de derechos humanos, y los derechos de los que hablamos hoy son derechos humanos, no es redundante. Es bueno que quede esto y que nosotros podamos, cuando reclamemos en un caso de violencia, cuando reclamemos, podamos invocar y decir, el artículo primero dice que usted tiene que interpretar esto de acuerdo, por ejemplo, en violencia, con la Convención de Pará. Usted tiene que interpretar esto de acuerdo a la CEDAW.
y no nos olvidemos, voy a hacer una acotación al margen, que la Corte Interamericana ha dicho, y no nos olvidemos, que estamos adheridos y que tenemos que, las sentencias de la Corte Interamericana son obligatorias para los jueces, ha señalado esto en varios fallos últimamente. También dice, bueno, que la ley debe ser interpretada teniendo en cuenta sus palabras, finalidades, leyes análogas, las disposiciones que surgen de los tratados sobre derechos humanos, los principios y los valores jurídicos de modo coherente con todo el ordenamiento. O sea que en este nosotros tenemos que este código de entrada nos da un marco que ya lo tenemos en la Constitución, pero yo creo, y para mí bienvenido estos dos artículos, porque nos tenemos que acostumbrar también a invocarlos. Tenemos que los abogados reclamar que los jueces apliquen los tratados, porque son obligatorios. Los jueces tienen la obligación, no nos hacen un favor cuando los aplican. Inclusive los tendrían que aplicar aunque nosotros no los invoquemos, porque nosotros los abogados no somos los que les vamos a enseñar el derecho al juez. Hablando, yo les decía recién, en esta exposición un poco desordenada, lo de Díaz Picasso. Y se lo señalaba porque en realidad este código, se ha dicho que es un código de la autonomía, un código de la universalidad, un código de la multiculturalidad y del pluralismo. Es muy interesante plantear lo de la multicultura, porque en realidad se discute hoy en día qué quiere decir multicultura. Multicultura es el código porque no habla de los pueblos indígenas, o multicultura es porque nos señala y recoge frutos de esta población que tenemos en la República Argentina, una población heterogénea, una población de inmigrantes. Y yo creo que cuando hablamos de multiculturalismo no podemos dejar de hablar de pluralismo, ¿sí? Porque nosotros somos una sociedad plural. Esto tiene que ver con que, así como se recogió, es tan cambiante esta sociedad, que el otro día hablamos con Aida Kamelmacher, que ahora ya no solamente hay fallos de matrimonio igualitario, y ustedes vieron la cantidad de países que están incorporando la ley, sino que han aparecido otras formas familiares. Si ustedes leen La Nación, el otro día en La Nación salió un artículo hablando de dos padres y una mamá, dos madres y una mamá, y ya hay fallos en Estados Unidos de, por ejemplo, en la donación de gametos de un señor que en cambio de ser una donación anónima también quiere ser padre, y se van conformando. Yo no hago juicios sobre eso, es una cosa muy nueva, pero así como nos costó elaborar y llegar a esa visión de la igualdad tan profunda que supone haber aceptado el matrimonio igualitario. Y las mujeres, yo creo que tenemos también algo que ver, tenemos una sensibilidad más especial, porque estamos pasando del sistema y la igualdad considerada a través de la justicia distributiva, de dar a cada cual lo suyo, o iguales entre iguales, porque así cuando nos dijeron a las mujeres, a Lanteria, Julieta Lanteri, que en el año 1930 pidió el derecho al voto, y la Corte se lo negó y dijo, si ninguna mujer vota, usted no está discriminada. Esta forma de considerar la igualdad es la que permitió, digamos, que los médicos judíos no pudieran trabajar, o que los negros en Estados Unidos, porque cuando yo discrimino a un colectivo, claro, entre ese colectivo. Entonces el problema es llegar a estas nuevas nociones de igualdad que creo que tienen un alto contenido bioético. Yo les hablaba de la ciudad, de la multicultura, que también tiene sus límites, porque supongamos yo no puedo considerar que el interés superior de un niño es que le hagan una infibrilación o le hagan una operación
porque en base a la multicultura. Por eso yo creo que estos temas hay que tenerlos muy afinados y siempre con el parámetro y el respeto a los derechos humanos. Ahora, cuando uno hace un estudio de este código, ve que en la mayoría de su articulado es un articulado que recepta todos los tratados de derechos humanos que se refieren a la mujer, salvo en pocos temas. Hay dos temas, los voy a tratar ahora rápidamente. Hay un tema que preocupó mucho a muchos sectores de la sociedad, a muchos sectores feministas, que es el tema del artículo 19, que fue, y creo que las mujeres, a pesar de que nos declaró incapaces, lo tenemos que reivindicar, porque nos reconoció la sociedad conyugal, nos dio derechos hereditarios, y en realidad, cuando definió persona, dio una definición que era la única que podía dar en esa época, ¿sí? Pero también él se ocupó, y muchos juristas lo aclararon después, en señalar que cuando él define persona, en realidad todo el derecho es una ficción, ¿sí? Todo el derecho es una construcción jurídica que necesita ficciones. La que yo denomino más común es la mayoría de edad. Cuando uno habla con un psicólogo, con un psicoanalista, le dice, pero ¿cómo ustedes los 18 años? Es cierto, pero el derecho necesita muchas veces, para evitar subjetividades y abusos, definir las cosas así, de esta forma más tajante. El artículo 19 dice: la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Después, duración del embarazo, que para esto dice, y el artículo 21 dice: los derechos y obligaciones del concebido e implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos si nace con vida. Si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. El nacimiento con vida se presume. Vélez Sarsfield fue mucho más detallista cuando habló del nasciturus, no habló sino de las personas, digamos, por nacer. Dijo que era persona y le otorgaba algunos derechos. Acá no se habla, se suprimió esa redacción. Vélez Sarsfield decía que personas del momento de la concepción en el seno materno, y se le otorga algunos derechos. En un capítulo, los tengo acá, pero vamos así más rápido, así podemos, decía que el representante, los representantes de la persona por nacer son sus representantes legales, que serían el padre y la madre, al solo efecto de actos patrimoniales, o sea, de recibir donaciones, que prácticamente es para lo único que se concebía. Señalaba también el tema de que estos derechos se concretaban si nacía con vida, si no nacía con vida. Acá, y hablaba también de las personas, y ahí viene lo de la construcción, que donde aparece muy claro, es con el artículo 31 del Código Civil vigente, que hablaba de las personas de existencia visible o no. No hablaba de persona humana, pero se des cuenta que cuando hablaba de persona de existencia visible era la persona humana. ¿Por qué se cambió y se puso ahora persona humana? La verdad no sé. ¿Por qué se suprimió la parte de algunos derechos? No sé. Sí sé que se siguió con la misma representación. Ahora, hemos criticado la terminología del nuevo código. Primero, dependerá también cómo se interprete. Si yo digo que la existencia de la persona humana comienza con la concepción, estoy dándole aparentemente, para algunas personas,
una categoría exactamente igual al embrión, supongamos que a una persona corpóreamente independiente, como somos todos nosotros. Aparecería, según algunas interpretaciones, como esto, si le doy una categoría exactamente igual, no puedo admitir las técnicas de reproducción asistida. No puedo, para algunas interpretaciones, tener un artículo como el artículo 86, inciso segundo del Código Penal, en cuanto a las causas de justificación para la interrupción del embarazo. De todas maneras, si nosotros leemos con detenimiento el artículo 21, vemos que nos dice: los derechos y obligaciones del concebido o implantado en la mujer quedan irrevocablemente adquiridos. Quiere decir que no está prohibiendo las técnicas de reproducción asistida, porque implantado está la misma terminología. Y por otro lado, cuando veamos el título de filiación, vamos a ver que la gran innovación en el título de filiación es la recepción de la voluntad procreacional, que está íntimamente unida a las técnicas de reproducción asistida. Se habla inclusive que la filiación ahora tiene, digamos, es por naturaleza legal, o la que deviene de las técnicas de reproducción asistida. Se habla de que el único vínculo que tiene una persona que nace con la utilización de las técnicas de reproducción asistida es de quien prestó el consentimiento expreso, no de quien donó el gameto. O sea, que aparecería que esta no es la mejor, digamos, definición que podía darse. De todas maneras, les recuerdo que en los fundamentos del proyecto, primero, el proyecto del Ejecutivo hablaba también, decía, comienza con la concepción, pero decía, bien, cuando se han utilizado técnicas de reproducción asistida en la implantación. Pero en el proyecto de numerosas conferencias que han dado la doctora Kamelmacher o el doctor Lorenzetti han señalado, y esto está en los fundamentos, que es cuando en el Código Civil se define persona, es, como yo les decía antes, es una construcción jurídica y es a los efectos civiles, a los efectos de este código. Veremos cómo se analiza este artículo 19 en el futuro, pero lo cierto es que no cambia para mí la situación de lo que ya teníamos en el Código de Vélez, y que en realidad lo que podrá darse es un dilema, supongamos, para los que evidentemente no se quiso, no se pudo, son cosas muy nuevas, muy difíciles de definir, porque esto no quiere decir que no se le dé una categoría de cosa al embrión. Lo que pasa es que tendríamos que estudiar más profundamente. Por eso muchos códigos de Latinoamérica, para evitar este tema, ponen el acento en el nacimiento, porque según dicen los embriólogos, la embriogénesis es un proceso con distintas etapas muy distintas, y el único punto de inflexión serio que aparece es el nacimiento. Pero veremos cómo en el camino vamos a ir definiendo y cómo se aclara esta temática. Esperemos que no sea para perjudicar a las mujeres, sino para que se les reconozca sus derechos. ¿Cuáles son las temáticas, estando todavía en este, primero para darles, ya que no traje filminas ni nada, pero un desarrollo más coherente? En este primer libro, entonces para mí son muy importantes esos dos primeros artículos, el artículo 19, el 20 y el 21, y un artículo muy importante es la sección segunda, cuando nos habla de persona menor de edad. Nos dice lo siguiente: menor de edad y adolescente. Introducimos la categoría adolescente. Menor de edad en las personas que mantiene los 18 años, y denomina adolescente a la persona menor de edad que cumplió 13 años.
años. O sea, lo del discernimiento, los 14 años, los 10 años, no están. Y aquí viene una novedad muy importante. Ustedes habrán escuchado, ya hemos hablado mucho, algunos de los trabajos que señaló la doctora, tienen que ver con lo que denominamos competencias médicas de los menores de edad. El desarrollo de los derechos personalísimos nos ha llevado a la conclusión que hay derechos y situaciones en un ser humano que no pueden ser delegadas en determinadas circunstancias para que lo representen sus padres. La revolución copernicana que trajo la Convención de los Derechos del Niño, el considerarlos sujetos de derechos, nos llevó a pensar y a considerar en qué casos era totalmente injusto que un niño, un adolescente no pudiera resolver, sobre todo cuando se trataba de su salud, de su futuro, de su vida. Esto traía aparejadas consecuencias muy graves, o sea, la no atención de niños adolescentes en los hospitales. Y esto se puso muy en evidencia a través de dos fenómenos. Uno terrible, que fue la aparición del HIV, y otro beneficioso para la humanidad, que son los desarrollos de la biología, con la aparición de los anticonceptivos. Entonces, un fenómeno que apareció acá y en todas partes del mundo, tanto que hay muchos fallos de nivel internacional, en los cuales se dijo, bueno, pero no es lo mismo la obligación de contratar o vender que yo necesita o requiera un servicio médico porque tengo una enfermedad venérea y porque tengo 15 años. ¿Qué hago? ¿Lo atraigo al sector médico o lo eyecto del sector médico? Al ser situaciones que tienen que ver mucho con la intimidad y, valga la redundancia, con estos derechos que hacen a uno mismo, como decía Nino, no puedo decirle a los padres. Entonces, requerir que un joven, un adolescente, concurra con los padres o con su representante legal, y si no, no lo atendían, ha producido movimientos muy carencias sanitarias muy graves, y sobre todo con el HIV. Si no se le realiza un análisis a un chico que lo requiere en las épocas de la epidemia, ese chico no vuelve y va y por ahí sigue contagiando. Entonces, esto nos llevó a trabajar en esta temática, y el código lo ha receptado. Dice lo siguiente: la persona menor de edad ejerce sus derechos a través de sus representantes legales. No obstante, la que cuenta con edad y grado de madurez suficiente puede ejercer por sí los actos que le son permitidos por el ordenamiento jurídico. En situaciones de conflicto de intereses con sus representantes legales, puede intervenir con asistencia letrada. Aquí tenemos, nos aparece el código nuevo receptando la figura del abogado del niño. La persona menor de edad tiene derecho a ser oída en todo proceso judicial que le concierne, así como a participar en las decisiones sobre su persona. Se presume que el adolescente entre 13 y 16 años tiene aptitud para decidir por sí respecto de aquellos tratamientos que no resultan invasivos, ni comprometen su estado de salud o provocan un riesgo grave en su vida o integridad física. Si se trata de tratamientos invasivos que comprometen su estado de salud o está en riesgo la integridad o la vida, el adolescente debe prestar su consentimiento con la asistencia de sus progenitores. Y lo que es más importante es esto: a partir de los 16 años el adolescente es considerado como un adulto para las decisiones atinentes al cuidado de su propio cuerpo. O sea, hemos terminado con una indefensión que tenían. ¿Por qué señalo este artículo? Porque ¿quiénes son las personas que sufren embarazos no deseados, situaciones de riesgo de salud, contagio de enfermedades venéreas? Las adolescentes.
la maternidad adolescente sigue siendo. Entonces esta posibilidad de facilitar la consulta y el amparo médico para nuestras niñas en el Día de la Mujer, creo que esto es un avance muy importante. Lo que hay que hacer es difundir esto y instruirlos a los médicos, porque a pesar de los años que tiene la Convención de los Derechos del Niño, que ya obligaba, a pesar de los años que tiene, este año cumple 10 años, la ley 26061, que recoge la convención, todavía en muchos servicios de salud no se atiende a las niñas o niños de adolescentes si no van con sus progenitores. Y estos temas llegan a ser temas de salud pública. Bueno, terminando, hay un artículo que también quiero que tomen nota, que es el artículo del título primero de matrimonio, capítulo 1, dice principios de libertad y de igualdad. Y el artículo 402 dice, ninguna norma puede ser interpretada ni aplicada, estamos hablando de todo familia ahora, porque esto es el libro segundo de relaciones de familia, en el sentido de limitar, restringir, excluir o suprimir la igualdad de derechos y obligaciones de los integrantes del matrimonio y los efectos que éste produce, sea constituido por dos personas de distinto o igual sexo. De matrimonio no les voy a hablar porque prácticamente es lo mismo. Después vamos a ver un poquito cuando veamos efectos del divorcio de nulidad. Se escuchó, ustedes saben que acá sí que hay un cambio fundamental, que muchos sectores, muchas mujeres lo han vivido como algo perjudicial. Y yo quiero aclararles que creo que no es perjudicial, que esta nueva forma de divorcio que trae el código es una forma que creo que en poco tiempo las mujeres van a advertir que es mucho mejor para el proyecto de vida de cada persona esta nueva forma de resolver legalmente una crisis de familia. Antes teníamos efectos del matrimonio que si uno violaba esos efectos que se traducían en deberes y derechos, se podía solicitar el divorcio. Situación, y no hay tiempo, esto da para una sola charla, es una evolución que viene del divorcio, digamos, del 17.711, de 1960 y pico. Ahora, en derechos y deberes, lo que se dice, los esposos se comprometen a desarrollar un proyecto de vida en común basado en la cooperación, la convivencia y el deber moral de fidelidad. Deben prestarse asistencia mutua. Estos son una enumeración de buenos deseos. Para mí, lo más importante de esto es el proyecto de vida en común. O sea, son enunciaciones que trae la ley que forman un lineamiento, pero lo cierto es que no tiene nada que ver el efecto del planteo de convivencia, de cooperación. O sea, si no se coopera, si no se convive y si no se es fiel, no son causales de divorcio. En realidad son causales sociológicas. Yo no voy a querer vivir una cosa, aunque la ley no me diga. Entonces volvemos a ver cómo juega la sociología y el derecho. Pero sí nos da una forma muy distinta de fijar otros deberes. Por ejemplo, el deber de alimentos, que ahí sí, el no prestar alimentos, pero no es una causa de divorcio. Es una situación jurídica que, como todo hecho ilícito, da lugar a una acción. Ya acá, cuando hablamos de derechos y deberes de los cónyuges, aparece algo muy nuevo y que supone una reivindicación que las mujeres hemos solicitado mucho tiempo, que tiene que ver con qué pautas se fijan para los alimentos. Ahora estamos hablando de alimentos para los cónyuges,
Otra novedad, estos alimentos de los que les hablo son alimentos para el cónyuge, entre los cónyuges, durante el matrimonio o durante la separación de hecho, porque después de dictada la sentencia de divorcio, solamente caben dos tipos de alimentos que tienen que ver prácticamente como los de toda necesidad, son un poco diferentes, y otro por causa de enfermedad, por enfermedad preexistente al divorcio. No hay alimentos, como tampoco hay alimentos hoy en día, si no hay una calificación de inocente, o sea, que no nos asustemos, porque, y si vemos jurisprudencia, vamos a ver cómo los alimentos para la cónyuge son los menos alimentos. Los alimentos que se fijan habitualmente en un tribunal son para los hijos, porque al tramitarse los divorcios por separación de hecho, por el 215, 214, el divorcio vincular, se pierde el derecho a los alimentos. Ahora, la novedad que se trae, y disculpen que les leo, pero me parece que es más eficaz para leer la letra fiel del código. Dice, pautas para la fijación. Es el trabajo dentro del hogar, la dedicación a la crianza y educación de los hijos y sus edades. Esto no estaba puesto como una pauta. Edad y estado de salud de ambas cónyuges, capacitación laboral, posibilidad de acceder a un empleo de quien solicita alimentos, la colaboración de un cónyuge en las actividades mercantiles e industriales del otro cónyuge, la atribución judicial o fáctica de la vivienda, carácter ganancial propio desde el inmueble sede de esa vivienda, el tiempo de la unión matrimonial, si los cónyuges están separados de hecho, el tiempo de la unión y de la separación, la situación. O sea, les quiero decir que hay como una toma muy en cuenta de la realidad y del problema de las mujeres. Nosotros invocábamos el hecho pero no lo teníamos en la ley. Y creo que eso es. Los alimentos posteriores al divorcio, a favor de quien padece una enfermedad, como les dije, preexistente, si fallece se transmite a sus herederos, y a favor de quien no tiene recursos propios suficientes ni posibilidad. Se tienen en cuenta algunos de los incisos. La obligación no puede tener una duración superior al matrimonio. O sea, y cesan por las causales comunes, muerte, formación de otra pareja. Y acá también vamos a hablar ahora de algo que también fue bastante difamado, que es el tema de lo que han denominado divorcio exprés, que no es un divorcio exprés. Yo creo que los abogados van a tener que trabajar más ahora que antes. Aquí hemos visto algunas de las cosas que son a favor de la mujer, porque no nos engañemos, muchas de las cosas que están puestas acá, porque ¿quién queda más descalificado para encontrar trabajo? ¿Quién queda, tiene que atender a los hijos? O sea, decíamos antes que muchas han pensado que como al no existir culpa en el divorcio, dejamos de tener una presión, o sea, como si las mujeres fuéramos siempre las inocentes y el hombre es el malo que tiene otra relación y no vamos a poder, bueno, vamos a presionarlo. Lo cierto es que a las mujeres también nos va a favorecer el hecho de que se decrete el divorcio más rápido. Pues yo estoy con un divorcio controvertido, que a lo mejor dura varios años, no liquido la sociedad conyugal, y ahora voy a poder liquidar la sociedad conyugal muy rápidamente. ¿Y por qué digo que los abogados vamos a tener más trabajo? Porque no es que el divorcio sea exprés como se ha dicho. Yo inicio el divorcio, puedo iniciarlo una de las partes o las dos. Tengo la obligación de presentar un escrito con un convenio que sugiero, que propongo,
si se presentan las dos partes es porque los abogados hemos triunfado, hemos logrado un acuerdo, presentamos todo, que acá va a haber otro tema, pero eso no es de hoy, de ver el tema de la tasa de justicia y cómo hacer cosas. Pero lo cierto es que ya sale del, digamos, del escenario algo que era muy penoso escuchar: le doy el divorcio, no le doy el divorcio. Aquí lo que se hace es una propuesta, le tiene que dar traslado. El otro, lo que no puede decir es no me quiero divorciar, porque para el juez le es indiferente, va a dictar sentencia de divorcio igual. La parte podrá estar de acuerdo o no con la propuesta, seguramente no va a estar de acuerdo, y se harán los incidentes de liquidación de sociedad conyugal, alimentos, cuidados personales como es ahora, todas las formas, digamos, los temas que devienen de la responsabilidad parental lo podrán acordar o no. Ahora, ¿qué novedades trae? Hasta ahora entonces, supongamos que todavía no pudimos hablar de patrimonial, entonces estamos nada más que en el divorcio. Yo puedo pedir, aparte de lo que me corresponda a la sociedad conyugal, si estamos en el sistema de gananciales, puedo pedir una compensación económica. Y esta compensación económica tiene que ver con lo siguiente: no son alimentos, es una compensación porque el hecho del divorcio, el hecho de este cese de la convivencia, la desaparición de la sociedad conyugal, le trae aparejado al cónyuge, puede ser el hombre, va a ser en la mayoría de los casos, se me ocurre la mujer, un cambio, un perjuicio muy grande por esta separación, que tiene que ver con las mujeres, por ejemplo, que dejaron de trabajar, que pasaron décadas, no se actualizó, no es profesional, no tiene la misma aptitud para defenderse en la vida que el hombre. Entonces, la ley dice: el cónyuge a quien el divorcio produce un desequilibrio manifiesto que signifique un empeoramiento de su situación y que tiene por causa adecuada el vínculo matrimonial y su ruptura, tiene derecho a una compensación. Esta puede consistir en una prestación única, en una renta por plazo indeterminado, puede pagarse, o determinado, puede pagarse con dinero, con usufructo, o de cualquier otro modo que acuerden las partes o decida el juez. Lo que es muy interesante, y que para mí también son elementos que tienen que ver con que hemos luchado las mujeres mucho tiempo, dice: el estado patrimonial de cada uno es parecido a lo de los alimentos. La crianza y educación de los hijos durante la convivencia y la dedicación que cada cónyuge brindó a la familia y a la crianza y educación de los hijos durante la convivencia, la que debe prestar con posterioridad, la edad del estado de salud de los cónyuges y de los hijos, la capacitación laboral y la posibilidad de acceder a un empleo del cónyuge que solicita la compensación económica. Son muy parecidos a los que vimos antes para el tema de alimentos. Y también estamos con la atribución de la vivienda, que en este caso no estamos ya con una atribución, digamos, que tiene que ver con la inocencia ni con la culpa, tiene que ver con la necesidad. Puede haber hijos o puede no haber hijos, ¿no? ¿Se acuerdan que el artículo 12 de la 23.515 nos hablaba de la culpa? Ahora, como ven, este divorcio de exprés no tiene mucho, porque aparte la compensación económica tiene 6 meses, tiene un plazo que vendría a ser por ahora una especie de plazo de caducidad para solicitarla.
O sea que una mujer que se divorcia tiene derecho a la liquidación de la sociedad conyugal de gananciales, si no optó por la separación, que ahora vamos a hablar un poquito de eso, tiene derecho a la prestación, a la compensación económica, tiene derecho también a pedir daños y perjuicios, no derivados del divorcio, sino derivados de alguna conducta de un ilícito, supongamos una mujer que fue golpeada, que fue difamada, que hay un fraude, o sea, tiene varios derechos. Yo les decía hoy que los abogados vamos a trabajar como trabajamos ahora, porque en realidad también muchas veces para llegar a un 215, a una separación de hecho concertada, también estamos trabajando para llegar a acuerdos. Pero vamos a ver cómo nos movemos. Lo que tenemos que pensar es que esto, y si uno habla con los jueces, hablar de culpas es muy complejo. Los divorcios se prolongan, controvertidos, prolongan el malestar, los odios, las cosas, los niños que se utilizan. O sea, creo que esto no. Y por otro lado, si pensamos hoy en día, nuestro divorcio vincular trae aparejadas las mismas consecuencias. No hay alimentos, no hay derecho hereditario, liquidación igual de la sociedad conyugal. Entonces creo que es sana esta. Yo no he trabajado en esto y la verdad, pero creo que es muy acertado. Es el camino que están siguiendo muchos países. Ya lo tiene España, lo tiene muy parecido, Francia también parecido, porque está comprobado que, el otro día leía una frase, decía que así como los jueces cuando están en materia de contratos, bueno, tienen que resolver otras cosas, los jueces de familia lo que tienen que ver es cómo ayudan a la gente a salir de la crisis. Y justamente no tiene sentido, y los jueces saben, mire, me lo dijo Borda un día, hablando del 67, me contaba él cómo se sentía, que él planteó lo del 67 bis, porque se daba cuenta en las audiencias que no tenía idea de quién era, digamos, responsable. Cuando le contaban, porque ¿cómo hacemos con testigos falsos? O sea, la crisis matrimonial no se cura con una sentencia que por lo menos en la ciudad de Buenos Aires puede durar 3-4 años para enarbolar, que después no da derecho. Le da, el único derecho en realidad que le da es una pensión alimentaria, que es algo que somete a las mujeres durante mucho tiempo a estar reclamando pendiente. Me parece que esto tiene una dignidad distinta. Lógicamente tendremos que trabajar bien los abogados para que las liquidaciones de bienes sean correctas, para que se firmen dignos convenios de alimentos. Bueno, seguimos un poco más rápido. Y después lo que es muy interesante también es los actos que requieren asentimiento, porque traemos una novedad muy interesante. Dice el artículo 456, ninguno de los cónyuges puede, sin el asentimiento del otro, disponer de los derechos sobre la herencia familiar, ni de los muebles indispensables de esta, ni transportarlos fuera de ella. El que no ha dado su asentimiento puede demandar la nulidad del acto o la restitución dentro de un plazo de 6 meses. Y esto es interesante, dice, la vivienda familiar no puede ser ejecutada por deudas contraídas después de la celebración del matrimonio, excepto que lo hayan sido por ambos cónyuges conjuntamente o por uno de ellos con el asentimiento del otro. Este artículo es muy interesante y por eso también le tenemos que advertir a las mujeres. Hoy leía que Carbonier decía que en realidad los enemigos de las mujeres eran los bancos o los prestadores de crédito, cuando les dicen incorrectamente a las mujeres que la ley las obliga a firmar, que en realidad se incorporan un deudor más, un codeudor más, ¿no?
Bueno, ¿qué pasa con los sistemas de... Vieron que apareció hace muchos años, que yo creo que debía ser la única de un grupo de colegas que nos dedicamos al derecho de familia, que se oponía a modificar el régimen de ganancialidad de Vélez Sarsfield. Finalmente triunfaron los que sostenían que había que permitir las convenciones. Y es así que hoy en día en nuestro nuevo código se puede optar ante notario, antes del matrimonio, por el régimen de separación de bienes. Y queda, si no se opta, queda subsidiario el régimen de ganancialidad. Lo cierto es que yo creo que acá las investigaciones que he conocido en Europa, la gente en general no opta, pero hay que tener mucho cuidado y hay que advertirles, y esa es una función de los escribanos, que no la cumplieron muy bien. Hablo de la Ciudad de Buenos Aires con los artículos 1276 y 1277, que no advertían a las mujeres cuando prestaban un asentimiento. Ahora, en el nuevo código, los asentimientos son específicos, no valen más los asentimientos generales. Los asentimientos son para un bien determinado. Pero los escribanos tendrán que advertirle a las mujeres que el régimen de separación las pone en una situación muy compleja frente a un divorcio o frente a una muerte, porque salvo, como se acuerdan cuando fue lo de Susana, bueno, ustedes son todos jóvenes, Susana Jiménez, que motivó a las mujeres que erradamente estaban muy enojadas con este régimen de ganancialidad, sin darse cuenta que no todas somos Susana Jiménez y las mujeres en general están en otro. Pero bueno, ahora tenemos esta opción. Yo no estaba de acuerdo, no estoy de acuerdo ahora tampoco, creo que todavía hay muchas mujeres en nuestro país que no tienen la fortaleza para oponerse, o por ignorancia, por lo que fuere. Por eso es deseable que los colegios trabajen con los colegios de escribanos, la comisión de la mujer, para que los escribanos o escribanas le expliquen a las mujeres lo que significa y lo que le va a significar el día de mañana, después de dedicarse a criar los niños y que yo, se van a encontrar, como hay un fallo muy viejo, a una mujer que había convivido 20 años y decían la demanda que planchó, cocinó, todo eso, decía, bueno, pero eso lo hizo porque, bueno, porque quería. Entonces es un régimen muy peligroso todavía hoy para las mujeres que no estamos generalmente equiparadas en cuanto a ingresos y contribuciones para el hogar. Entonces este artículo, como el 19, el tema del social conyugal, es algo que tenemos que decir en contra en este análisis que hacemos. Por ejemplo, el asentimiento ahora está para los bienes registrables. Antes hablábamos del hogar, de la vivienda, ahora hablamos de los bienes, de otros bienes. Las acciones nominativas, no endosables, las no cartulares, participaciones en sociedades, los establecimientos comerciales, o sea, está más detallado el tema de los bienes a los que necesitan el asentimiento, y además, lo que les señalaba antes, la especificidad del asentimiento. Hay muchos temas, pero no podría. Bueno, después tenemos otra cosa muy nueva, que es las uniones convivenciales. Ustedes saben que nosotros teníamos una rémora muy grande, una deuda, y como se habla de muchas deudas de la democracia con las mujeres, hay una deuda de la democracia con las uniones de hecho. Tema complejo, tema que muchos dicen, hay matrimonio, hay divorcio vincular, ¿por qué vamos a legislar las uniones de hecho? Sí, el que no quiere casarse, así como yo decía, el derecho a divorciarse, el derecho a casarse, está el derecho de no casarse. Yo creo que dentro de las distintas posibilidades que existen de cómo legislar, lo que el código llama con criterio, no hablo de concubinato, no habla de uniones de hecho,
sino de uniones convivenciales, o sea, aquí hay un requisito de convivencia, ha logrado un sistema que, si bien tiene algunas similitudes y algunas exigencias como el matrimonio, otorga más derechos, pero no tantos como el matrimonio, o sea, pone límites. Primero, ¿qué requisitos tiene? Los mismos que el matrimonio prácticamente. O sea, esto no protege a las uniones convivenciales de alguien que estuvo casado y no se divorció. Cosa que en cierto modo es un déficit para muchas situaciones de mujeres. Más de una vez nos hemos encontrado con una persona que convivió, ni sabía si él era casado o no era casado, ¿no? Pero esta unión tiene prácticamente los mismos impedimentos que tiene el matrimonio. O sea, mayor de edad, no estén unidos por vínculo de parentesco en línea recta en todos los grados, ni colateral hasta el segundo, no estén vínculos de afinidad en línea recta, no tenga impedimento de ligamen, ni tenga registrada una convivencia. Y el requisito que a nosotros nos interesa más es el de 2 años, se requieren 2 años de convivencia. Yo les hablaba que ha adoptado una situación medio intermedia, porque crea un registro, pero ese registro en realidad tiene más relación con los derechos de terceros. El registro no le da un mejor derecho a la convivencia, sí tiene una mejor protección en cierto modo a la vivienda, por ejemplo, que está protegida, porque si no está registrada no es oponible a terceros. Y le permite a los convivientes a realizar pactos en relación a alimentos. Lo único que no pueden pactar es el tema de la contribución para los gastos y de la vivienda. O sea, le da una protección mínima, no lo deja a la autonomía de la voluntad. Pueden pactar cómo van a distribuir los bienes, pueden optar por una especie de ganancialidad, pero eso es por convenio. O sea, que si no hay convenio, no hay ganancialidad. Lo que sí hay es protección a la vivienda y alimentos durante la convivencia. No hay alimentos posteriores a la convivencia. Pero sí es importante, y acá de nuevo tengo que, digamos, decir que es otro artículo que tiene una mirada de género en relación al nuestro, es que le da una prestación compensatoria prácticamente igual a la que tenían, digamos, si hubiera matrimonio. O sea que si hubo una convivencia de muchos años y el cese de la convivencia le ocasiona un perjuicio manifiesto e importante, con los requisitos que tiene la prestación compensatoria. O sea, vemos cómo las mujeres vamos avanzando. Digo mujeres, lógicamente el código no nos habla de la mujer, nos hablan de los convivientes, serán hombres o mujeres. Lo que pasa es que la vida y la experiencia nos indica que todavía las que necesitan ejercer estos derechos en realidad son casi siempre las mujeres. Lo que es interesante, no le crea, también le atribuye la vivienda, pero nada más que por 2 años. Y las causales son parecidas a la atribución de la vivienda anterior. Pero, y también le protege la vivienda, no la puede disponer y si no le pidió el asentimiento. No hay derecho hereditario. O sea, como vemos, se han tomado algunos elementos, no hay alimentos posteriores, como no lo hay también en el divorcio, hay alimentos durante la convivencia, no hay derecho hereditario y no hay ganancialidad. Pero los convivientes pueden decir
el día de mañana yo quiero que ella quede con el departamento tal que tengo en tal lugar, si nos separamos, o sea, crear una especie de ganancialidad con determinados bienes. O sea, creo que esto es un paso adelante muy importante. Les voy a hablar un poco, muy rápidamente, bueno, en filiación. Ustedes saben que se suprimió, que estaba en el proyecto, o sea, yo participé en la redacción de filiación y de patria potestad. Yo no pensaba que íbamos a trabajar sobre maternidad subrogada, pero nos dijeron que sí, que redactáramos, se redactó, pero después no, se suprimió. Es un tema que da para muchos movimientos feministas protestan mucho con la maternidad subrogada. Lo cierto es que diríamos con Díaz Picasso que está en el mundo del no derecho, pero se realiza. No sé, me decían en Buenos Aires que se practica mucho más que lo que uno cree la maternidad subrogada y, por ejemplo, ya hubo, o sea que a veces uno dice, cuando incorporo al mundo del derecho una situación como esta, en realidad la puedo controlar más. Toda situación, aunque esté legislada, puede tener un paralelo, una vía paralela y legal. La adopción, no porque exista la adopción hemos podido eliminar la trata de niños o niñas, pero lo cierto es que a veces a mí me parece que es mejor legislar, que se puede ejercer un cierto contralor, que dejar todo el elemento humano sin ninguna legislación que lo contemple. En Buenos Aires hay un fallo ya que permitió la inscripción de un niño que nació y está puesto en la demanda por maternidad subrogada. Era con material genético de el papá y la mamá, que no podía procrear la señora, no sé por qué cuestión, y pusieron todo esto en la demanda, y en interés superior del niño, que es uno de los estándares que da lugar para, también puede ser peligroso, se lo anotó como hijo de esta familia. Ahí el problema, bueno, era más, en cierto modo más sencillo, porque el material genético era de quienes quedaron como madre y padre, pero lo cierto es que nuestro Código Civil, el vigente y el futuro, el que empieza ahora a regir, los dos nos dicen que la maternidad se acredita por el hecho del parto, o sea que estamos en estas situaciones medio intermedias. Bueno, en filiación tenemos una novedad importante para los derechos de la mujer. Ustedes se acuerdan, los que no son tan jóvenes, del caso de Páez Vilaró. ¿Se acuerdan? Es un caso en nuestra ley actual, vigente al día de hoy. No se puede impugnar la filiación matrimonial, está limitada al hijo en todo tiempo y al quien figura como padre. Con lo cual se han creado numerosas situaciones muy injustas. En el caso Páez Vilaró, en realidad la madre, que era la esposa de Páez Vilaró, que era el verdadero padre, impugnó la filiación porque el niño figuraba como hijo de su primer esposo y le fue negada esa posibilidad porque la ley no lo admitía. Inclusive fue a la corte el tema, un caso muy interesante. Se consideró que había una inconstitucionalidad porque se la privó a la madre de la posibilidad, pero lo cierto es que hay muchos fallos contra padres. El verdadero padre biológico que impugnó, hay un fallo de la corte, cuando estaba en la corte Aida Kamermacher, que le denegó al padre biológico porque la ley creaba un corset de pocas posibilidades de accionar. Pero ahora, en la filiación, esta paternidad la puede impugnar cualquier interesado y expresamente se le admite a la madre que impugne esta filiación. En general,
hay una amplitud muy grande. Lo que se tuvo en mira al legislar sobre filiación fue, como les dije antes, que estas tres filiaciones, la filiación legal, o sea, la adopción, la natural, y la filiación que deviene de las técnicas de reproducción asistida, tuvieran exactamente los mismos derechos, que hubiera rapidez en la inscripción y que no hubiera diferencia de ningún tipo. Aparece mencionada expresamente la voluntad procreacional y aparece que habrá que ver cómo lo resuelve después bien el tema del consentimiento expreso, o sea, consentimiento para utilizar o someterse a las técnicas de reproducción asistida, uno de los miembros de la pareja o quien se somete solo, consentimiento que puede ser revocado hasta que se utilicen o se implanten los gametos, los embriones que devienen de gametos. Se habla de la necesidad de mantener esa estructura, ese consentimiento. No pueden, por ejemplo, impugnarse la filiación que deviene de técnicas del uso de reproducción asistido si yo presté mi consentimiento, salvo que tuviera, bueno, un vicio. No nos olvidemos que todas estas instituciones están dentro de un marco de principios generales, o sea, si hay error, yo digo, no pueden impugnarse, salvo que hubiera habido error, dolo o algún vicio del consentimiento. Lo interesante es que la equiparación llega a tal grado que, por ejemplo, la presunción famosa que tenemos de los hijos nacidos durante el matrimonio no es solamente para la filiación biológica, también se utiliza para la filiación de las técnicas de reproducción asistida, porque se procura que todas estas filiaciones tengan una estructura de certeza, porque lo cierto es que los niños que devienen, bueno, son todos iguales y tienen que tener exactamente los mismos derechos. Ahora, hay un tema muy interesante que también ahí los movimientos feministas muchos se oponen, que es el tema de la identidad en los casos de donación de gametos, de donación de óvulos o donación de esperma. Ustedes saben que cuando se empieza la utilización de estas técnicas de reproducción, bueno, se crean los bancos de semen y aparecía como indubitable el tema del anonimato del donante. Pero a medida que fueron, y en general todas las legislaciones, las más, digamos, que se dictan en los primeros años del uso de estas técnicas, en realidad contemplaban el anonimato. Este aquí, que también los avances biológicos y el tema genético va adquiriendo, sobre todo en relación a temas de salud, una importancia muy grande. Entonces, y aparte, un fenómeno muy curioso que se dio es en el deseo de niños, adolescentes después, de adultos casi, nacidos por las técnicas de reproducción asistida, que han reclamado en muchos países el derecho a conocer. No quiere decir que eso sea el derecho a modificar la filiación, razón por lo cual muchos países han cambiado su legislación y actualmente se admite el corrimiento del velo, pero siempre manteniendo la filiación. O sea, el hecho de conocer la identidad del donante no modifica, no crea ningún vínculo genético. Nosotros acá optamos por lo siguiente, decía, las personas nacidas por técnicas de reproducción asistida tienen derecho a la siguiente información. La información relativa a que la persona ha nacido por el uso de técnicas de reproducción humana asistida con gametos de un tercero debe constar en el correspondiente legajo base para la inscripción del nacimiento. Contenido de la información. A petición de las personas nacidas a través de las técnicas de reproducción humana asistida,
puede obtenerse del centro de salud interviniente información relativa a datos médicos del donante cuando es relevante para la salud, o sea, es un trámite meramente administrativo. Revelarse la identidad del donante por razones debidamente fundadas, evaluadas por la autoridad judicial por el procedimiento más breve que prevea la ley local. En relación a esto que les decía de los movimientos de jóvenes, Francia todavía mantiene el secreto, pero tiene muchas discusiones, hay muchos movimientos. Hay una socióloga jurista que se llama Irene Theery, muy interesante, y tiene esto algo relativo que ver con lo que yo decía al principio, de estas nuevas formas familiares, porque siempre se dijo así, el donante, sobre todo el donante de esperma, no tiene voluntad procreacional, no le importa, entrega un elemento, puede ser que se utilice, puede ser que no, puede ser que se deseche, pero en algunos países también estas historias de lucha por la identidad del donante llevó a un cambio en el tipo de donante. Y por eso vemos esto, que el otro día sacó una nota a La Nación, del donante amigo, del donante profesional, de lo que va creando otro tipo de vínculos. Estas cosas, bueno, recién están sucediendo, vamos a ver cómo se van desarrollando. ¿Hablando cuántos? Bueno, no vamos a hablar hoy de adopción, salvo después si tienen alguna pregunta. Hoy yo les decía a ustedes, el tema de que cómo se ha tratado la responsabilidad parental tenía mucho que ver con los derechos de la mujer, con la modificación de los roles y con un nuevo modelo de familia. Entonces voy a hablar brevemente de responsabilidad parental y después algo de alimentos en relación a los hijos, que me parece importante. Dice que la responsabilidad parental, primero hemos cambiado la denominación, o sea, esta vieja denominación de patria potestad que tenía que ver con un tipo de familia piramidal sobre una cuestión de poder. Por otro lado, es la denominación que usa la mayoría ahora de la legislación comparada. Dice, es el conjunto de deberes y derechos que corresponden a los progenitores sobre la persona y bienes del hijo para su protección, desarrollo y formación integral mientras sea menor de edad y no se haya emancipado. Los principios generales, en este código hay algunas instituciones que se han detallado principios generales al comienzo del desarrollo, que creo que son muy importantes. Está en adopciones o está en filiación. Dice, el interés superior del niño, la autonomía progresiva del hijo. Hoy vimos que ya el código le da otra entidad y recoge el principio de autonomía y capacidad progresiva que sale de la Convención y de la Ley 2661. La autonomía progresiva del hijo conforme a sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo. A mayor autonomía disminuye la representación de los progenitores en el ejercicio de los derechos de los hijos. El derecho del niño a ser oído y a que su opinión sea tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. La novedad que trae esto, y que también vamos a ver cómo la trabajamos los abogados, es la siguiente. Cuando se sanciona la ley que la llamamos la ley de patria potestad, que era mucho más, la 24263, trajimos como gran novedad el ejercicio de la patria potestad en los casos de compartida, en los casos de convivencia. En los casos de no convivencia, el ejercicio de la llamada patria potestad se le daba a quien convivía con el hijo. Simultáneamente, en ese mismo año, en Francia, se modifica la ley en un sentido totalmente distinto. Se pone el ejercicio de la patria potestad después
del divorcio en cabeza de ambos progenitores. Porque en Europa tuvieron, la verdad que me asombró, había una eyección del cónyuge, del progenitor no conviviente, aparecía como seccionado del grupo familiar. Esto producía en realidad una separación muy grande del progenitor no conviviente de sus hijos, lo cual traía aparejada una falta de deberes, de derechos y de responsabilidad en consecuencia. Entonces se modificó la ley. Nosotros ahora volvemos un poco y se privilegia la responsabilidad, no la responsabilidad parental, sino el ejercicio compartido, que tenemos que diferenciar de lo que denominábamos tenencia, que ahora se llama cuidados personales. O sea, se privilegia que ambos progenitores asuman la titularidad para que se realicen las tareas de consumo, que hay como un mayor deber de comunicación. O sea que la ley privilegia esto, así como no habla más de tenencia y habla de cuidados personales. Lógicamente, al no haber convivencia, lo que va a terminar, lo que llamamos antes tenencia compartida, en realidad, que también a primera vista puede ser algo como una carga, encima le tengo que consultar, pero lo cierto es que esto puede ser un ejercicio para que los progenitores tengan en mira más el interés de su hijo que las peleas y los resentimientos. Creo que no nos va a ser fácil esto para los abogados, pero tendremos que tratar. Y además se privilegia en todo momento para atribuir, supongamos, lo que denominaba tenencia cuando no hay acuerdo, al cónyuge, como así lo dice todavía la ley 23.264, en el artículo 4, al cónyuge que facilita la comunicación con el otro. O sea, hay toda una tarea pedagógica en estos artículos para ver si los progenitores se ponen de acuerdo. Cuando yo les hablaba antes del tema de esta nueva relación que trata de crear este código en la familia, les leo esto nada más y pasamos a otro tema. Dice, son deberes de los progenitores cuidar del hijo, convivir, prestarle alimento, considerar las necesidades específicas del hijo según sus características psicofísicas, aptitudes y desarrollo, respetar el derecho del niño a ser oído, participar en su proceso educativo, así como en todo lo referente a sus derechos personalísimos, prestar orientación y dirección al hijo para el ejercicio y efectividad de sus derechos, respetar y facilitar el derecho del hijo a mantener relaciones personales con abuelos, otros parientes o personas con las cuales tenga un vínculo afectivo, representarlo y administrar el patrimonio del hijo. Y se prohíbe terminantemente los malos tratos, que está justo al lado, ya no me acordaba. Se prohíbe el castigo corporal en cualquiera de sus formas, los malos tratos y cualquier hecho que lesione o menoscabe física o psíquicamente a niños y adolescentes. Los progenitores pueden pedir auxilio. O sea, esto cuando uno lo lee, aparece como algo un poco paradisíaco. Pero yo creo que está bien que la ley plantee estos estándares, porque creo que nos vamos formando también. La ley tiene un efecto transformativo y yo creo que vamos a tratar, ojalá. Otro tema muy importante que favorece también a las mujeres, recuerden ustedes que los progenitores adolescentes en nuestro código no tienen el ejercicio de la patria potestad de sus hijos. Cosa, ¿por qué digo de las mujeres? Porque las mujeres iban a un hospital en la ciudad de Buenos Aires, chicas del interior,
¿quién tenía el ejercicio de la patria potestad de los hijos? Los abuelos. Los abuelos viven en el interior, entonces una chica hasta antes del cambio de la ley 18, de una mujer de 19 años iba con su hijo, con una fractura, con una operación, decía, ¿dónde está el abuelo? Porque usted no tiene. Que era una norma, es una norma altamente discriminatoria, porque no era para cualquier menor de edad, sino para la menor de edad no casada, porque si estaba casada, la libreta de matrimonio la habilitaba para ser una buena madre o tener la patria potestad. En este momento ahora cambiamos eso y los progenitores, adolescentes, estén o no casados, ejercen la responsabilidad parental de sus hijos, pudiendo decidir realizar por sí mismos las tareas para su cuidado, educación y salud. Y solamente para algunas cuestiones muy detalladas, como por ejemplo dar en adopción, una intervención quirúrgica muy grave, se necesita en todo caso el asentimiento, o sea, la comparencia de sus progenitores. Creo que esto son normas que a nosotros nos parecen muy sencillas, pero son normas porque yo he conocido muchísimos casos de chicas en estas condiciones de rechazar amparos, supongamos, de rechazarles el tema de la mayoría de edad, y este tema de los 16 años va a ayudar muchísimo a muchos adolescentes. En la ciudad de Buenos Aires teníamos el problema que un menor de edad que está en la calle, si lo llevaban a una pensión de estas que facilitan el gobierno, no lo aceptaban porque eran menor de edad, entre 16 años, no lo aceptaban con los chicos porque no tenía la responsabilidad parental. Entonces parecen normas que por ahí para los que tenemos determinada situación nos parecen un poco superfluas, pero afectan mucho en general a todos los sectores más carenciados. Y para no aburrirlos más, les quiero decir que en alimentos, también en el Día de la Mujer, podemos decir que avanzamos. ¿Desde qué punto de vista? Avanzamos porque se considera expresamente que los cuidados personales forman parte de la cuota alimentaria. O sea, el cónyuge, el progenitor conviviente, que tiene a su cargo lo que llamamos, antes hablamos de tenencia, es a su cargo los cuidados personales. Ese cuidado, eso es como siempre nuestras clientas bien, si lo llevo al colegio y lo tengo que llevar al médico y él no lo hace, esto y lo otro, eso el código le da un valor económico, veremos cómo lo evalúan los jueces, pero forma e integra la cuota alimentaria. Y otro tema que es importante, que viene a zanjar el código, es el tema de, uno, el reclamo de las cuotas alimentarias se puede hacer con 6 meses de retroactividad a la demanda, siempre que se haga una interpelación, que es una carta documento. Aparte, se reconoce un hecho que reconoció la jurisprudencia, pero que no estaba legislado, que es la restitución, el reclamo por los alimentos que contribuyó solamente el progenitor o la progenitora conviviente antes de esos 6 meses. Se pueden reclamar, cosa que hay algunos fallos, pero no estaba en la ley. Y también, en relación a los alimentos, queda muy claro que los alimentos son hasta los 21 años. Y que a partir de los 18 años, vieron nosotros, no sé acá en Tucumán, en Buenos Aires hubo mucha jurisprudencia contradictoria, quién tenía la capacidad, la legitimación para continuar la demanda de alimentos o para iniciarla. El progenitor o la progenitora conviviente pueden pedir directamente una contribución para solventar sus gastos. Y lo mismo también para los hijos cuando hasta los 25 años continúan con estudios o aprendizajes necesarios. O sea que se le da, y digo de nuevo a la mujer, porque son la mayoría de los casos, podrá darse algún inverso,
la mujer no tiene que estar esperando y pedirle al hijo que cobró la cuota de alimentos que le contribuya, o sea, son cuestiones que van saneando. Pero también se puede fijar de común acuerdo, porque por otro lado está bien que las mujeres tengamos esta posibilidad, pero no está bien que anulemos a un chico de 20 años o de 19 y que la cuota alimentaria la perciba totalmente la madre. Entonces hay un mecanismo para que una parte para sus gastos personales los perciba directamente. Y aquí se van a poder dar casos interesantes, porque como la ley nos habla de una contribución, ¿hasta qué punto no va a poder haber dos acciones? Una del hijo que reclama para el pago de su universidad, por ejemplo, y la madre que reclama porque tiene que abonar las expensas, o sea que también ahí veremos cómo nosotros nos ingeniamos para... Y después hay unos principios procesales atinentes nada más que al tema de familia, que son interesantes, ¿no? O sea, se reitera el derecho del niño a ser oído, se habla del impulso procesal de oficio, una serie de cuestiones que, bueno, estará en los profesionales invocarlas, exigirles a los jueces que las cumplan, pero creo realmente que este código tiene una riqueza que tendremos que nosotros exigir. Hoy hablábamos con unas colegas de cómo a veces los jueces no conocen o no están dispuestos a aplicar las convenciones, y bueno, nuestra función es realmente, y sobre todo en derecho de familia, hacer que las leyes y los tratados de derechos humanos no sean letra muerta. Es mucho trabajo el que nos espera, a veces no es sencillo enfrentar a los poderes judiciales, porque todos sabemos que dependemos también de qué sentencias nos dicten, pero es una realidad. Y hoy la doctora acá hablaba de cuántas mujeres hay abogadas, ¿no? Está más que la mitad del universo tiene que hacer valer sus derechos, y tenemos que concientizar. No es fácil, no basta nada la capacitación, porque determinadas conductas, y voy a usar un término que no me gusta pero no encontramos otro, el machismo es un poder que se ejerce hace centenares de años, y quien tiene el poder generalmente trata de actualizarlo y de imponerlo y seguir imponiéndolo. Y veamos nosotros cómo hemos avanzado tanto en la legislación, hemos avanzado también en los hechos, sobre todo se ve en la gente más joven, pero desgraciadamente todavía hay temas como los femicidios, la violencia, como son muy difíciles de erradicar. Pero de todas maneras creo que en este día de nosotras lo que tenemos que hacer es, bueno, brindar y desear que seguiremos luchando, y ojalá que cada vez obtengamos más éxito. Muchas gracias. Hay un hogar, puede haber o no sede del hogar conyugal, pero si estamos separados, de hecho vivo, qué sé yo. Claro, pero supongamos que no hay nada. Y nada, y no hay nada. Iba a decir entonces, eso. No hay, porque el código yo he leído que exige la presentación del convenio, y de ese convenio se va a correr traslado a la otra parte. Bueno, pero el convenio a qué se refiere. Si no hay bienes, no va a presentar un convenio. Por eso, no habla, o sea, habrá que adecuar los códigos procesales. No, yo creo que, escúcheme, supongamos que los hijos son mayores de edad. El hijo mayor de edad no va a acordar ni alimento ni tenencia. Que ya hace 5 años que viven separados de hecho, cada uno en un domicilio distinto. No tiene atribución del hogar conyugal. Nada, tiene que poner eso. La otra parte, si los dos están de acuerdo, o la otra parte va a decir lo mismo. El problema es cuando no están de acuerdo. Bueno. La otra parte no. Bueno, entonces, doctora, lo discutirá como discute hoy. Si la otra parte dice no, dice que no hay bienes, pero en realidad
tiene, qué sé yo, los frutos de la sucesión del padre y lo va a tener que acreditar, no es muy diferente. No es porque tiene todo el tema de los niños va a ser igual, alimentos para los hijos va a ser y si no hay, no hay. No veo que de la parte de alimentos, creo que son las contribuciones de las Claro. que ustedes hablan. Pero bueno, a mí me llena de orgullo y satisfacción, así como criticamos algunas veces a los jueces, ver cómo una Cámara aplicó también en una sentencia, ya acá en tribunales, una cuota en concepto de contribución, ¿no es cierto?, para la mujer. Por supuesto, lo han planteado, se ha ido en un recurso de casación, de queja y todo lo demás, y todo fue desestimado. O sea que acá ya, doctora, lo están aplicando a ese concepto nuevo y moderno que está traído por el código. El de contribución. Disculpe, lo que decía en el cartel era acerca de la responsabilidad alimentaria de la pareja, que no es papá biológico de los menores. Bueno, sí, por eso, de eso me olvidé de hablar, de los afines. Claro, tiene una responsabilidad, pero eso va a ser una responsabilidad subsidiaria. Eso también es interesante, porque miren ustedes, yo por qué les hablo cuando digo que es bueno para las mujeres el tema de los cuidados personales o el ejercicio conjunto, porque está bien que las mujeres, porque como también muchas de nosotras nos olvidamos y los niños nos parece que son cosas, ¿no? Y queremos apropiárnoslo, pero lo cierto es que poder compartir con alguien reflexiones tan importantes sobre la educación, la salud, porque siempre queremos que prevalezca el psicólogo que me gusta, otro. Entonces es un alivio en cierto modo para la mujer compartir estas cosas. Y el problema de las familias, como plantea la doctora, también es un alivio para la mujer que se le reconozca cierta entidad a su nueva pareja, desde el punto de vista de que puede ir a buscarlo a la escuela, no sustituir al padre, ¿eh? O sea, yo creo que tenemos que diferenciar mucho en este tipo de familias cuando el padre o la madre son presentes, no conviven pero tienen presencia. Creo que hay que tener mucho cuidado, o sea, hay que reconocer esa presencia y fortalecerla, ¿no? Aunque no sea conviviente. Pero ello no quita que la nueva pareja no tenga ningún tipo de responsabilidad, porque aparte se crean lazos de afecto también. Lo que pasa es que en alimentos es subsidiaria, ¿no? O sea, lógicamente que primero es el obligado, es el padre, los abuelos. Otra cosa también que beneficia a las mujeres que reclaman alimentos es el interponer la demanda ahora conjuntamente contra el obligado y contra los obligados abuelos, ¿no? O sea, son todas medidas que yo creo que van a favorecer. Lo que pasa es que, bueno, se necesita un tiempo, las leyes también, las leyes tienen vida y van, como las vamos viviendo las personas y todos los operadores jurídicos, ¿no? Pero no hay que tenerle miedo, creo que tenemos buenas herramientas como para tener cada vez mejores resultados. Y por otro lado, también todos los que hacemos familia sabemos que el derecho no es omnipotente, nosotros no somos omnipotentes y hay cuestiones que no las vamos a resolver. Porque muchas veces viene el cliente, se sienta y me dice, ya sé lo que me va a decir, que todas mis quejas no tienen que ver con lo justiciable. Y sí, no puede ser que el papá lo ayude mejor en el estudio o sea, hay cosas, las relaciones familiares no tienen mucho que ver con lo legal, pero lo legal, como tampoco la psicología, le puede dar solución a todo. Ayudamos, nada más. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias. Con esta palabra damos por concluida la disertación y la conmemoración por el Día de la Mujer. Gracias por participar.